En esta sesión vamos a considerar el método simplex en su forma tabular y algunas situaciones especiales que pueden darse respecto de soluciones de un modelo de programación lineal. Para realizar los cálculos del método simplex, el procedimiento algebraico mostrado en la clase anterior no es el más adecuado. Para ello se ha diseñado un método basado en una tabla, el cual analizaremos en detalle en esta presentación. Antes de comenzar a aplicar el método simplex tabular se debe construir la tabla simplex inicial. Esta tabla está constituida con las siguientes columnas. Primera columna. Identificación de la iteración. Segunda columna. Variables que componen la base o variables básicas. Tercera columna. Identificación de la ecuación. La ecuación 0 corresponde a la función objetivo y el resto a cada una de las restricciones funcionales del modelo. Cuarta columna. Función objetivo la que se maneja como si fuera una variable. El contenido de esta columna no variará y tendrá un valor 1 en el primer reglón y 0 en el resto. Columnas de las variables de decisión. x1 a xn. En la tabla inicial, x1 y x2 corresponden a las variables no básicas de un modelo con n variables de decisión. Columnas de las variables complementarias. xn más 1 a xn más m. Variables de holgura, artificiales y o de superávit. En la tabla inicial, las variables de holgura y las artificiales formarán parte de la base de un modelo con m restricciones funcionales. En esta situación las variables x3, x4 y x5 son las variables básicas, tal como se refleja en la segunda columna. Columna de los valores del lado derecho. En este caso, en el primer reglón aparecerá el valor actual de la función objetivo y en los siguientes los parámetros del lado derecho de las restricciones funcionales. Y columna de razón. En esta columna se calcularán los coeficientes para determinar la variable que abandona la base. El procedimiento a seguir para obtener la tabla simplex inicial es 1. Trasladar los coeficientes de la función objetivo a las celdas de las variables de decisión del reglón 0, con el signo cambiado. Si existieran variables artificiales, sus correspondientes coeficientes también deben ser trasladados a dicho reglón. 2. Trasladar los coeficientes de las variables de decisión en las restricciones funcionales a las celdas de las variables no básicas. 3. Trasladar los coeficientes de las variables complementarias a sus celdas respectivas. 4. Trasladar los parámetros del lado derecho de las restricciones funcionales a las celdas de la columna lado derecho, LD. 5. Completar la tabla asignando ceros a las celdas vacías, ya sean variables de holgura y superávit, en el reglón 0 y en la celda de la función objetivo. En la forma tabular del método simplex se registra en primer lugar los coeficientes de las variables, en segundo lugar las constantes del lado derecho de las ecuaciones y en último término, las variables básicas que aparecen en cada ecuación. Algo muy importante a considerar es que en cualquier tabla simplex se debe incorporar los vectores columna de una matriz identidad, tal como se resaltan en esta ilustración. Esta matriz identidad coincide con las variables de holgura. Una columna por cada una de estas variables. En esta situación inicial la solución básica factible es x1 igual 0, x2 igual 0, x3 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18. Para este caso z, es decir el valor de la función objetivo, es 0. A esta tabla inicial se aplica la prueba de optimalidad. La solución básica factible es óptima si y solo si todos los coeficientes en el reglón 0 son no negativos. De no cumplirse esto se debe iterar para conseguir la siguiente solución básica factible, la que como ya lo hemos visto se debe ubicar en el vértice del modelo más cercano y que mejore el actual valor de la función objetivo z. Podemos apreciar que en el reglón 0 hay coeficientes negativos asociados a x1 y x2, por lo que se debe iterar. Antes de iterar recordemos que en todo modelo de programación lineal existen variables básicas, que para este caso son x3, x4 y x5, y variables no básicas, que en esta situación son las variables x1 y x2. Una variable básica se identifica porque su coeficiente en el reglón 0 es igual a 0.
Por el contrario, una variable no básica tendrá un coeficiente distinto a 0. En cada iteración debemos comenzar determinando la variable no básica que debe ingresar en la base. Esto se logra identificando la variable que contenga el coeficiente negativo con mayor valor absoluto en el reglón 0. La variable que en este caso tiene el coeficiente negativo con mayor valor absoluto es la variable x sub 2. Alrededor de la columna debajo de este coeficiente se pone un recuadro y se le da el nombre de columna pivote. El segundo paso de la iteración consiste en determinar la variable no básica que entra en la base. Para ello aplicamos la prueba del cociente mínimo. Esta prueba consiste en: primero, elegir coeficientes de la columna pivote estrictamente positivos. Segundo, dividir cada coeficiente entre el elemento del lado derecho en el mismo reglón. Tercero, identificar el reglón que tiene la menor de estas razones, al que llamaremos reglón pivote. Y cuarto, seleccionar la variable básica de dicho reglón como la variable básica que sale de la base, la cual es reemplazada por la variable no básica seleccionada en el paso anterior. En este estado de la tabla simplex los coeficientes mínimos son: indeterminado para x sub 3, 6 para x sub 4 y 9 para x sub 5. El coeficiente mínimo es el correspondiente a x sub 4, es decir, esta variable básica será la que abandona la base y el reglón 2 es nuestro reglón pivote. Al elemento de la matriz que está en la interjección entre la columna pivote y el reglón pivote se le denomina número pivote. Luego de identificar el número pivote se debe despejar la nueva solución básica factible usando operaciones algebraicas elementales. X sub 2 sustituirá a x sub 4 como variable básica. Esto implica que el patrón de coeficientes en la columna x sub 2 debe quedar como actualmente está el de la columna x sub 4, es decir 0, 0, 1, 0. Para hacer esta sustitución primero dividimos el reglón pivote o reglón 2 por el número pivote, que en este caso es 2, y obtendremos el nuevo reglón 2. Cabe destacar que en este nuevo reglón 2, en la columna de las variables básicas aparece x sub 2, la variable entrante, en lugar de la variable x sub 4, la saliente. Este nuevo reglón será utilizado para, mediante operaciones filas, trasladar la configuración de la columna de la variable saliente a la columna de la variable que entra en la base. Una segunda operación algebraica elemental modificará el reglón 0. Se multiplica este nuevo reglón 2 por el coeficiente de la variable que entra, x sub 2, en el reglón 0, es decir 5, y lo sumamos al reglón 0. Así se obtiene un nuevo reglón 0. En una tercera operación algebraica elemental multiplicamos este nuevo reglón 2 por menos el coeficiente de la variable que entra x sub 2, en el reglón 3, es decir menos 2, y lo sumamos al reglón 3. Así se obtiene un nuevo reglón 3. No es necesaria una cuarta operación algebraica elemental ya que el coeficiente de la variable que entra, x sub 2, en el reglón 1 es 0, entonces este reglón permanece igual. Así se obtiene un nuevo reglón 1 y en consecuencia una nueva solución básica factible, la que consiste en x sub 1 igual 0, x sub 2 igual 6, x sub 3 igual 4, x sub 4 igual 0, x sub 5 igual 6 y la función objetivo igual a 30. Es probable que se pregunte de dónde se obtuvo esta solución a partir de la correspondiente tabla simplex. Pues bien, los valores de la función objetivo y de las variables básicas se obtienen desde la columna del lado derecho, LD, mientras que los valores de las variables no básicas siempre será 0. En consecuencia el valor de z es 30, el de x sub 1, como no es básica, es 0, el valor de x sub 2 es 6, el valor de x sub 3 es 4, el valor de x sub 4, que también no es básica, es 0 y el valor de x sub 5 es 6.
Antes de seguir, apreciemos que la matriz identidad sigue estando presente en nuestra tabla, solo que sus columnas están en diferente orden. La columna que estaba en la variable x sub 4, en la situación inicial, pasó a la columna de la variable x sub 2. Las columnas de la matriz identidad están asociadas a las variables básicas de la tabla actual. Con esta nueva solución básica factible aplicamos la prueba de optimalidad. ¿Existen coeficientes negativos en el reglón 0? La respuesta es sí, por lo tanto debemos iterar. Como en la iteración anterior, el primer paso consiste en determinar la variable no básica que debe entrar a la base. Para ello se debe identificar la variable negativa con el coeficiente mayor en valor absoluto en el reglón 0. En este caso la variable que entra será x sub 1, lo que nos define una nueva columna pivote. El segundo paso de esta iteración consiste en determinar la variable básica que sale. Nuevamente hay que aplicar la prueba del cociente mínimo. Como la razón del reglón 3 es el menor, entonces la variable que abandona la base es x sub 5, en consecuencia el reglón 3 es el reglón pivote. El número pivote, es decir, la intersección entre la columna pivote y el reglón pivote, es 3. Ahora se debe despejar la nueva solución básica factible usando operaciones algebraicas elementales con el objetivo de que x sub 1 sustituya a x sub 5 como variable básica. Esto permitirá que el patrón de coeficientes en la columna de x sub 1 quede como actualmente está el de la columna de x sub 5, es decir 0, 0, 0, 1. La primera operación algebraica elemental consiste en que dividimos el reglón pivote, es decir el reglón 3, entre el número pivote, 3 en este caso. Así obtenemos el nuevo reglón 3. En una segunda operación algebraica elemental multiplicamos este nuevo reglón 3 por el coeficiente de la variable que entra x sub 1, en el reglón 0, es decir 3, y lo sumamos al reglón 0. Así se obtiene un nuevo reglón 0. En la tercera operación algebraica elemental de esta iteración, como el coeficiente de la variable que entra x sub 1 es 1, restamos el nuevo reglón 3 al reglón 1. Así se obtiene un nuevo reglón 1. No es necesaria una cuarta operación algebraica elemental ya que el coeficiente de la variable que entra x sub 1 en el reglón 2 es 0. Este reglón permanece igual. Obtenemos así un nuevo estado de la tabla simplex y en consecuencia una nueva solución básica factible, la que consiste en x sub 1 igual 2, x sub 2 igual 6, x sub 3 igual 2, x sub 4 igual 0, x sub 5 igual 0 y la función objetivo igual a 36. De nuevo apreciamos que la matriz identidad sigue estando presente en nuestra tabla, solo que sus columnas están en diferente orden. La columna que, en la iteración anterior, estaba en la variable x sub 5, pasó a la columna de la variable x sub 1. Las columnas de la matriz identidad siguen estando asociadas a las variables básicas de la tabla actual. Con esta nueva solución básica factible aplicamos la prueba de optimalidad. ¿Existen coeficientes negativos en el reglón 0? La respuesta es no, por lo tanto no debemos iterar ya que hemos llegado a la solución básica factible óptima. Así hemos llegado, después de 2 iteraciones, a la solución óptima factible para este problema.